En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar la elaboración del producto académico final de la maestría en educación intracultural, intercultural y plurilingüe de la tercera versión, la cual titula Revalorización de la lengua originaria de la región amazónica Tacana. En el capítulo 1 voy a desarrollar lo que es el contexto, voy a describir la comunidad, que la comunidad se encuentra en la región amazónica del departamento de Pando, de la provincia Manuripi. Limita también con el departamento de Pando, con el departamento de La Paz, con la provincia Ixmiamas, ¿ya? En la comunidad muy pocos son oriundos de la región, entonces la mayor cantidad de población que existe son descendientes o migrantes de otras regiones, otros departamentos e incluso de países extranjeros, como en el caso del Brasil y del Perú. En cuanto a los padres de familia, muchos son migrantes de diferentes culturas, como el aymara, el quechua. Al ser migrantes, muchos de ellos han dejado atrás sus tradiciones, sus costumbres, sus leyendas, sus mitos, sus tradiciones. También han dejado de lado el hecho de transmitir a las siguientes generaciones sobre las características culturales y lingüísticas que tienen. En la población estudiantil se caracteriza por que desarrolla acciones de apropiarse de otras culturas, desde las músicas, escuchan músicas de rock, techno, se visten de diferente manera. En cuanto a la gastronomía, muchos han desarrollado otro tipo de hábitos desde una perspectiva de aculturación que ha existido en ellos por el hecho de que sus progenitores no les han transmitido los valores sociocomunitarios, no les han transmitido lo que es la cultura, la tradición de sus raíces culturales. Entonces ellos más se enfocan al aprendizaje del monolingüismo. Muchos de ellos desconocen sus raíces culturales, entonces por lo cual no desarrollan el habla de la cultura de sus progenitores. Demuestran desinterés en el aprendizaje de la lengua originaria como segunda lengua, entonces no les llama la atención de querer aprender. En cuanto a los actores de las y los maestros, desarrollan actividades pedagógicas desde el monolingüismo, actividades que están insertas en la comunidad, ya sean con reunión de padres de familia, consejo de docentes, todo eso está desarrollado centrado en un monolingüismo, ¿ya? Eh, las instituciones que existen. En cuanto a las instituciones que existen en la comunidad, desarrollan una atención centrada en el castellano, tomando en cuenta que son instituciones públicas como la alcaldía, centros de salud, la policía. Entonces todos ellos desarrollan la lengua castellana y muchos de ellos desconocen lo que es la lengua originaria del Tacana. ¿Ya? En, la, en el aspecto sociocultural, en el aspecto sociocultural existe la coexistencia de varias culturas. Eso conlleva a generar el monolingüismo en el castellano, tomando en cuenta que existen culturas de la aymara, del quechua, entonces no se desarrolla esa lengua, simplemente esa lengua se centra en las familias internas, o sea, internamente desarrollan poco el habla del aymara o del quechua, pero la misma
conlleva una fragmentación con el castellano, ¿ya? En el aspecto pedagógico se desarrolla desde la lengua castellana, el aprendizaje en la lengua originaria. ¿Existe alguna limitación en cuanto a los materiales que se puedan aplicar para el apoyo? Entonces existe también deficiencia en cuanto a la capacitación de las y los maestros en lenguas originarias del contexto, ¿ya? Además de eso, se tiene solamente algunas concepciones de lo que es la lengua tacana y el cual se hace de manera repetitiva o monótona, memorística, con todos los grados del nivel secundario, ¿ya? Además de eso, tomando en cuenta que existe el currículum regionalizado del Cacana, pero está dirigida hacia el nivel inicial y el nivel primario, entonces no está adecuado aún para el nivel secundario. En el aspecto económico, gran parte de la población se dedica al comercio local. Los pobladores que son oriundos de la región en algún momento en tiempos de la recolección de castaña, se enmarcan en esa actividad como uno de los principales ingresos económicos. Además de eso, existe la comercialización de lo que es los productos naturales de la región, como el azaí y la leche de mar, ¿ya? Muchos de los pobladores que son oriundos han olvidado lo que son las artesanías de, de nuestros ancestros, el tejer canastos, el tejer sombrero, hacer escobas, peinados, hacer techos de jatate. Entonces, son ingresos económicos que antes lo utilizaban o de alguna manera eran retribuidos, que actualmente existe el desconocimiento. En cuanto al aspecto lingüístico, existe la lengua aymara y la lengua el quechua y la lengua castellana, que está con esencia de castellano camba, la cual todas esas lenguas también de alguna manera van influidas o interferidas por el portugués, ¿ya? Luego de eso, de ahí, por lo cual muchos hablantes están perdiendo ese conocimiento del hablante puro, que es el aymara en quechua. También no existe ningún hablante en el municipio de Manuripe, no existe ningún hablante de la lengua tacana. Entonces, las costumbres y tradiciones, los conocimientos ancestrales son muy poco utilizados o aplicados. En el aspecto político, la comunidad se encuentra situada una de las instituciones públicas como es el municipio autónomo de Filadelfia. Eso conlleva a que existe la organización en dos diferentes aspectos: comunarios, que se consideran del área rural, y pobladores que accedieron a viviendas sociales considerados como zonas urbanas. Además de que existen otras organizaciones dentro de las mismas, las Bartolinas, organización de transportistas, organización de comerciantes. Entonces, todos ellos de alguna manera desarrollan el monolingüismo en el castellano. En cuanto a la problematización, en la comunidad educativa no existe el desarrollo apropiado de la lengua tacana, tomando en cuenta que el currículum diversificado simplemente es para el nivel primario y no para el nivel secundario. Existe poca información sobre la lengua originaria del tacana, por el cual se realiza un aprendizaje repetitivo, memorístico,
el cual provoca desinterés en los educandos. La educación colonizadora ha desarrollado un dominio colonial en las instituciones educativas y como consecuencia se ha desestructurado las culturas de los pueblos indígenas originarios, es decir, que han dejado atrás todas las formas de vida comunitaria y sociocomunitarias, han olvidado sus saberes y conocimientos adquiridos por sus antepasados. El aprendizaje se ha fortalecido en el monolingüismo. Desde la Iglesia Católica se ha regido sobre una sola educación. Se ha enfocado en la apropiación de cultura extranjera, se ha discriminado al hecho de tener una identidad cultural. Todo eso ha limitado en el aprendizaje, todo ello se ha limitado también en cuanto al aspecto pedagógico, se ha limitado solamente en la lectura y la escritura, ¿ya? Y eso ha ocasionado que de alguna manera exista la diferencia de las clases sociales, las clases económicas y políticas, ¿ya? Y el desprestigio y el desmedro de su propia lengua originaria y de su cultura. Entonces, las autoridades educativas en este aspecto han planteado diferentes políticas lingüísticas que se van desarrollando a través de los contenidos curriculares con la actual Ley de Educación de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, enfocadas en el conocimiento desde la inclusión de los saberes y conocimientos, el cual va a fomentar, el cual va a generar espacios de aprendizaje significativos. Entonces son problemáticas que se presentan en la comunidad educativa. Después de un análisis de la problemática identificada, se genera el compromiso a revalorizar la lengua tacana desde la práctica de los saberes y conocimientos ancestrales que actualmente se está olvidando. Por ello se identifica la siguiente problemática: ausencia de las prácticas culturales y lingüísticas propias de la lengua originaria tacana. La pregunta problematizadora es: ¿de qué manera lograr la recuperación de las prácticas culturales y lingüísticas de la lengua originaria tacana en los procesos pedagógicos con las y los estudiantes del nivel secundario comunitario productivo en la comunidad educativa de Filadelfia? Los objetivos que me he planteado: el objetivo general, desarrollar las prácticas culturales y lingüísticas de la lengua originaria tacana en los procesos pedagógicos con las y los estudiantes del nivel secundario, comunitario, productivo en la comunidad educativa. El objetivo específico: identificar la importancia de las prácticas culturales y lingüísticas, adquirir los saberes y conocimientos ancestrales de la recuperación de la cultura tacana, promover actitudes, interrelaciones positivas entre culturas, potenciar la participación desde los saberes y conocimientos en toda la comunidad educativa. En cuanto a la justificación, el proceso pedagógico se debe realizar desde las experiencias vividas de las personas mayores y los saberes y conocimientos que deben ser transmitidos a las y los educandos y generar espacios de aprendizaje significativos. Es necesario rescatar los saberes y conocimientos de las culturas porque con ellos se rescata la sabiduría de los pueblos originarios que vivían en armonía y complementariedad con la naturaleza, y utilizarlas, esas situaciones, en la vida cotidiana actual, ya que atravesamos por diferentes situaciones y alteraciones climáticas. Entonces, es necesario
el hecho de apropiarnos de cómo aplicar la rotación de suelos, cómo aplicar ingresos económicos, cómo realizar un adecuado cuidado al medio ambiente, entre otros aspectos. Entonces, desde el campo de vida, tierra, territorio, se busca contribuir al desarrollo integral del sujeto desde el conocimiento científico y los conocimientos ancestrales. El rescatar los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas permite el desarrollo de los valores, la preservación de la naturaleza en este mundo que vivimos en constantes cambios. Además, nos permite la ampliación de la vida y el cómo vemos el mundo en el sentido del vivir bien. La ley de Avelino Siñani y Elizardo Pérez señala que desarrollar planes y programas educativos pertinentes a las características de cada contexto sociocultural, ecológico y geográfico a través de diseños curriculares propios de acuerdo a la sabiduría del pensar, sentir, hacer y ser de los bolivianas y bolivianos en el marco de los procesos de interculturalidad. Esto nos conlleva a tener que realizar diferentes acciones desde el currículum base y desde el currículum diversificado. Entonces son aspectos que nosotros podemos rescatar y podemos tomar en cuenta para el aprendizaje y la formación del educando. En cuanto a la constitución política del Estado, en el artículo 5 dice, el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano y otro se dedicará tomando en cuenta el uso, la convivencia de circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano, ¿ya? Cosa que desde las autoridades municipales y departamentales, no solamente del gobierno nacional, sino que las de educación deben contribuir en fortalecer con capacitaciones, talleres a las y los maestros para que nosotros podamos lograr transmitir a las y los educandos de una manera adecuada. En cuanto a las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, indica que los derechos de los pueblos en Bolivia se desarrolla, sobre todo en el artículo 15, los pueblos indígenas, dice, tienen derecho a la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, que den debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos. ¿Ya? La metodología aplicada para la elaboración del producto académico final ha sido desarrollada tomando en cuenta las experiencias vividas, las experiencias pedagógicas y las observaciones que se han realizado al contexto. Se ha utilizado el diario de campo para registrar algunas situaciones inéditas. Se ha desarrollado las entrevistas, cuestionarios a todos los actores de la comunidad educativa. Luego se realizó el análisis sobre la información obtenida. Se ha sintetizado la información. La metodología aplicada ha sido útil porque nos ha enfocado a diferentes cuestiones e ideas.
Pero para poder entender un poco más sobre lo que es la metodología, se ha aplicado lo que es la metodología descolonizadora indígena, que es el camino para la recuperación de los saberes y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas originarios. Uno de los autores, Helena Poesanger, nos indica que las metodologías indígenas son un conjunto de métodos y teorías indígenas, normas y postulados empleados a la investigación con el enfoque de los pueblos indígenas. Entonces, los pueblos indígenas tienen mucho conocimiento, conocimientos científicos y muchos conocimientos que pueden ser aplicados desde una tecnología de manera natural y sin ocasionar algún daño al medio ambiente o a la humanidad. Entonces, dicha metodología nos ha permitido poder identificar la importancia de diferentes aspectos como la recuperación de los saberes y conocimientos ancestrales, el cual es una transmisión de información sobre diferentes ámbitos. Entonces, esa información acumulada no solamente está en la transmisión de la lengua, con la lengua se transmiten todos esos conocimientos y saberes, también desde las prácticas culturales también. La revalorización de la cultura y las tradiciones va a generar en las y los educandos una formación de pensamiento crítico, analítico y reflexivo desde sus contextos. En el aspecto educativo se fortalecerá el enfoque integral del ser humano a ser un ser biopsicosocial desde la aplicación de la interdisciplinariedad de las ciencias pedagógicas. Es necesario contribuir con la educación de manera heterogénea, cultural y lingüística, el cual generará la aceptación como parte de grupos sociales ante la sociedad. La importancia de fortalecer la identidad cultural desde la aplicación de los valores sociocomunitarios y las cosmovisiones del cómo vemos o cómo interpretamos nosotros desde nuestra perspectiva al mundo. Se desarrolla la observación de manera, con los instrumentos utilizados, se ha desarrollado la observación directa e indirecta, el cual nos ha permitido visibilizar las realidades de la utilización de la lengua originaria, no solamente del Tacana, sino de la lengua de la Aymara y del Quechua, y la lengua extranjera también del portugués. Entonces, el cual muy poco es aplicado en las familias y los hablantes. Entonces, desarrollan diferente interferencia con el castellano. El portugués con el castellano, el hecho de decir un ejemplo, bora, vamos, bora es en portugués, vamos es en castellano. Entonces, cuando decimos el castellano también con la esencia del Canva, eh, pero si sos, pero si sos, entonces la palabra sos no tiene ningún significado. Entonces son esencias que se han ido completando al castellano. Entonces, en el Canva siempre se habla de manera diminutiva o de manera eh, expandida, ¿no? Entonces, son esencias que se han ido desarrollando, el cual también ha generado que muchos pobladores se hayan olvidado de sus propias raíces,
no practican sus tradiciones, sus costumbres, ¿ya? Otra de las herramientas que se ha utilizado, de los instrumentos que se ha utilizado, son las entrevistas estructuradas y las no estructuradas, el cual nos permite conocer el pensamiento de las madres, padres de familia y los actores de la comunidad educativa, que quienes muchas veces, tanto los padres como los hijos, quieren que sus hijos tengan conocimiento solamente desde el castellano, ¿ya? Entonces ellos, muchos de ellos plantean o quieren que ellos aprendan a tejer en hojas de jatata, no quieren que ellos aprendan a hacer canastitos de todo tipo con materiales del contexto. Entonces, simplemente ellos quieren que estudien con materiales exclusivamente analógicos. Otro también que nos ha permitido identificar es el desconocimiento de los saberes ancestrales. Si nosotros nos damos cuenta en cuanto a los conocimientos ancestrales, son muy pocos los que realizan en el departamento de Pando vestimentas típicas, y eso es alquilada o vendida a precios elevados para concursos de desfiles o danzas o presentación de danzas típicas. Entonces, son situaciones muy imprescindibles, y al dar a conocer esos saberes y conocimientos, al transmitir esos saberes, se está enriqueciendo, se enriquece el estudiante con esos conocimientos. Por ello es importante realizar y aprender, y eso va a contribuir de alguna manera en un aprendizaje significativo en el estudiante. También se ha desarrollado una estadística basada a los datos del INE del 2000, a los datos del INE del 2012 sobre las lenguas más comunes que se desarrollan en el ámbito local como en el ámbito departamental. Esto con la finalidad de extraer algunos datos exactos para que podamos lograr plantear apropiadamente diferentes situaciones ante la comunidad educativa. En cuanto con ello pasamos a lo que es la categorización, al capítulo 2. En el capítulo 2, tomando en cuenta la clasificación de la información obtenida anteriormente con la metodología aplicada, organizamos la información desde las entrevistas, desde las observaciones, desde el diario de campo, obtenidas todas ellas, y se realiza una codificación de aspectos similares, aspectos semejantes, aspectos que son importantes, y se desarrolla un esquema de realizar de los datos obtenidos según a la situación, y con ello, con todo eso vamos a lograr desarrollar una comprensión mejor hacia la realidad. Entonces, en la categorización, tomando en cuenta que la problematización es la ausencia de las prácticas culturales, de las prácticas ancestrales, me planteo lo siguiente: realidades. En la categorización tomo en cuenta la realidad de la lengua tacana en el contexto amazónico.
porque en la realidad del Tacana no existen muchos hablantes. Tal vez eso se debe a las migraciones que existen. Tal vez eso se debe a la lealtad lingüística, porque algunos no quieren ni aprender los conocimientos ancestrales de la región amazónica. Puede ser que la apropiación de la aculturación de la lengua sea ajena a su cultura, entonces prefiera otra cultura a la cultura de sus raíces, ¿no? Ahora, en este aspecto también es importante la revalorización lingüística. ¿En qué se basa la revalorización lingüística? Para que de esa manera logremos realizar o recuperar la lengua tacana. Entonces yo coloco todos esos aspectos en cuenta para poder desarrollar. La influencia de las prácticas culturales también son imprescindibles, porque si nosotros desarrollamos prácticas culturales, son aprendizajes que estamos haciendo, son aprendizajes que están siendo transmitidos desde la cultura indígena amazónica, el hecho de que sepamos nosotros, como vivimos en un contexto amazónico, muchas veces podemos tener algún tipo de experiencia de ingresar o adentrarnos al monte y puede ocasionar que nos perdamos. Entonces, con los saberes y conocimientos vamos a poder solucionar nuestra problemática. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades que existen diferentes tipos de enfermedades, algunas que son leves y que muchos esperamos a que empeore para acudir al centro de salud, las cuales pueden ser curadas en menos tiempo, con menos ingresos económicos, desde la obtención de las prácticas culturales, ya, de las prácticas culturales de nuestros ancestros. Entonces, me planteo en un segundo punto la influencia de las prácticas, cuán importante es la influencia de las prácticas culturales de la Amazonía en los procesos pedagógicos. Entonces, ¿qué deben aprender o adquirir los estudiantes, los educandos? Las tradiciones de las y los educandos. ¿Cuál es esa tradición que ellos han logrado desarrollar? ¿O qué es lo que saben, no? Las prácticas culturales. Las prácticas culturales están quedando en el olvido, no solamente las prácticas culturales de la Amazonía, sino de las propias culturas de otras regiones, ¿no? La cultura tacana como transmisor de saber y conocimiento ancestral. Desde la cultura tacana nosotros vamos a realizar una asimilación en cuanto a saberes y conocimientos. Los procesos de aprendizaje de la pluralidad y el plurilingüismo para el fortalecimiento de la identidad cultural, en la cual vamos a desglosar lo que es la educación intracultural y la educación intercultural para tener una mejor comprensión. Metodologías para el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua originaria. Para aprender una lengua originaria, ¿cuál es el rol del maestro? ¿Cuál es el rol del educando? ¿Y cuál es el rol que tienen las personas conocedoras, las personas sabias y los sabios de las comunidades? Son aspectos que he considerado para poder comprender un poco más sobre por qué esa ausencia o desconocimiento de la lengua tacana
en el contexto de la comunidad educativa. Eso me lleva a realizar un diálogo analítico. Entonces, los derechos de los pueblos indígenas originarios se logra constituir en la actualidad en una de las principales y en una de las más grandes expresiones hacia un proceso sociocultural y lingüístico, el cual conlleva a generar una transformación en la sociedad desde una formación integral del sujeto en la situación, sobre todo en las situaciones educativas que deben desarrollarse, además de las adversidades de distintas situaciones que ha ocasionado el colonialismo. El colonialismo nos ha generado un proceso de monolingüismo, nos ha coartado el derecho a expresarnos en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua, en nuestra propia cultura. Nos ha limitado de alguna manera, nos ha limitado a tener que eliminar los saberes y conocimientos, las organizaciones, nuestras interpretaciones lingüísticas. Entonces se ha desarrollado el hecho de tener que fortalecer otras identidades culturales extranjeras, a la identidad cultural propia de nuestro país, que existe un pluriculturismo amplio, se ha tomado como algo obsoleto, como algo que no contribuye a la educación. Entonces, desde todo punto de vista, todas aquellas situaciones ha limitado, ha reducido, ha coartado el derecho de que las y los estudiantes que actualmente están en las unidades educativas no tengan su propia identidad o no logren identificar su identidad cultural y no desarrollen su lengua originaria, ¿ya? Son factores importantes que nos han limitado de alguna manera esas situaciones, ¿ya? Ahora, la importancia de conocer nuestras culturas, nosotros tenemos que empezar a desarrollar en un análisis. Es necesario conocer nuestras culturas, porque ello de alguna manera nos va a reencarnar incluso a una vida de valores que en la actualidad se está perdiendo, muchos valores comunitarios. Y al reencarnarnos en esos valores, vamos a generar en esta generación de estudiantes para que ellos puedan lograr transmitir a su siguiente generación. Entonces, desarrollemos una vida desde una perspectiva del vivir bien, ¿ya? El aporte de las personas sabias y sabios y aquellos que son conocedores de los conocimientos ancestrales tienen una gran responsabilidad en transmitir esos conocimientos a las siguientes generaciones, no solamente de su familia, sino a las generaciones de la comunidad, a las generaciones, ¿por qué no decir hasta de la sociedad, ¿no? También eso va a generar esa transformación de aprendizaje en los educandos, ¿ya? Y con las diferentes, bueno, eso también se apoya a las diferentes políticas lingüísticas aplicadas en nuestro país. Muchos
solamente optan por el título de obtener que realmente habla la lengua originaria, pero muy poco les interesa realmente aprender y saber cuál es esa lengua originaria de cada contexto. Pero también a esto existen organizaciones que contribuyen en fortalecer las tradiciones y culturas, las cuales también están reconocidas en la Constitución Política del Estado. Entonces, con ello existen oportunidades de poder desarrollar y de poder generar una transformación. La transformación es que exista esa apropiación, ese interés de querer aprender las prácticas culturales a través mediante la cultura atacana. También es imprescindible conocer nuestra lengua, no solamente nuestra propia de cada uno, sino del contexto en el que vivimos también es necesario conocerlo. Eso va a contribuir en el enriquecimiento gramatical, el apropiarnos de otra lengua y además de eso lograr revitalizar lo que es la lengua atacana, que actualmente está considerada como una lengua en peligro de extinción. Luego vamos al diálogo con los autores. Uno de los autores nos dice, Redfield, propone que la aculturación comprende aquellos fenómenos que resultan cuando entran en un contacto directo grupos de individuos con culturas diferentes y los cambios subsecuentes en los patrones de cultura originaria de cada uno de los grupos. Entonces existe una alteración cuando existe la coexistencia de culturas en un determinado contexto. No va a existir un adecuado desarrollo porque cada una va a querer prevalecer o en este caso van a desarrollar un estatus lingüístico como el monolingüismo. Otro también de los autores en cuanto al aprendizaje cultural de Herskovits nos dice cómo en aculturación, que es definido como un proceso gradual de aprendizaje e internacional de la cultura del propio grupo, accediendo tanto a sus pautas de valores, experiencias acumuladas y competencias culturales, como también a su adaptación al medio social cultural, al mismo tiempo internalizar las premisas culturales compartidas. Cada individuo adquiere mecanismos específicos de valores culturales a partir de los cuales acepta o rechaza los modos de vida a las pautas de valores ajenas. Entonces, la aculturación no se desarrolla en un corto tiempo, se desarrolla la aculturación a un largo plazo, en el cual existe el proceso de manera gradual. Poco a poco se va apropiando de otra cultura, de otra lengua. Tal vez al principio con alguna interferencia u otra, pero igual. Otro de los autores, Velázquez, nos indica que el rasgo que define nuestra sociedad contemporánea, más que en una otra época de la historia de la humanidad, es la multiculturalidad. Esto quiere decir que la coexistencia de las culturas diversas bajo un mismo techo geográfico, en un mismo lugar, este rasgo viene dando en la actualidad
por el incremento del flujo de migrantes entre regiones o países. Entonces, lo que nos da a entender es que la migración también ocasiona que exista la aculturación. Entonces, son aspectos, uno de los muchos aspectos que se está considerando en el trabajo de la elaboración del producto académico final. En el capítulo 3, que es la propuesta de transformación, es el proyecto educativo. El proyecto educativo se trabaja desde el análisis de la problemática identificada anteriormente. Se plantea realizar la apropiación de los saberes y conocimientos para lograr el fortalecimiento de la lengua tacana, el cual se encuentra en peligro de extinción, denominada de la siguiente manera: fortalecer la práctica cultural ancestral en los procesos pedagógicos. La justificación del proyecto educativo es que los saberes y conocimientos son tradiciones de los pueblos indígenas originarios, los cuales son transmitidos a través de muchas generaciones. Las vivencias de las personas o de nuestros ancestros se constituye en un acúmulo de conocimientos, y las prácticas y tradiciones muchas veces son expresiones de toda una vida profundizada desde las cosmovisiones, las cuales se plantean como estrategias, las cuales se planteaban de alguna manera como estrategias hegemónicas en la sociedad imperialista, ¿ya? Ahora, actualmente se plantea como estrategias metodológicas heterogéneas el hecho de que logremos nosotros aceptarnos a nosotros y aceptar a las demás culturas, ¿ya? Uno de los aspectos principales que se plantea para realizar el proyecto, fortalecer la práctica cultural ancestral en los procesos pedagógicos, es promover el reconocimiento, recuperación y revalorización de la cultura de la lengua tacana, no solo en la generación actual, sino en las generaciones venideras, la cual es una fuente de información, de saberes y conocimientos sobre los procesos agrícolas, sobre los procesos artesanales, en cuanto a la medicina tradicional y otros aspectos que son importantes destacar. Además de eso, justificamos el proyecto educativo desde el modelo educativo sociocomunitario productivo en el sistema educativo plurinacional, que desarrolla un enfoque descolonizador donde se promoverá que la educación se sustenta por la vida, en la vida y para la vida, mediante la construcción de saberes y conocimientos basados en la misma vida desde las experiencias vividas de nuestros ancestros y las nuestras. Se aplicará la ciencia y la tecnología de una manera analítica y reflexiva, en correlación con los saberes y conocimientos ancestrales, desde la diversidad cultural, evitando la destrucción de medios que nos rodea o de la madre tierra. En este aspecto, es decir, el proceso, voy a colocar un pequeño ejemplo, el proceso de la fariña que se realiza manualmente lleva todo un proceso que es demoroso. Entonces, si aplicamos con la tecnología, podemos aplicar el proceso del tostado y el proceso del remojo y del tostado de la fariña, bueno, es en portugués, ¿no? Entonces,
ese proceso de ahí nos acortaría el tiempo y el producto sería el mismo, ¿ya? Son situaciones que se dan, es decir, que se tiene que tomar en cuenta el conocimiento ancestral y adjuntarlo con la tecnología para que sea el mismo producto y tenga el mismo valor ancestral, ¿no? Entonces, que no pierda esa esencia ancestral, pero de alguna manera sí desarrollada con o mejorada o que sea más duradera con la aplicación de alguna u otra tecnología, ¿no? Entonces, además de eso, es desarrollar acciones que contribuyan a cambios estructurales desde la educación tradicional. Los procesos de aprendizaje memorísticos y otros son colonizados y postcolonizados de las y los actores educativos. Entonces, ellos no solamente se basan no solamente se guían de acuerdo a un texto, sino que ellos pueden lograr crear textos desde los saberes, conocimientos, desde las leyendas, los mitos, las costumbres que se utilizaban. Entonces pueden ser textos que puedan servir o puedan ser utilizados y aplicados a las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, son uno de los pocos aspectos que estoy detallando. Otro de los objetivos, el planteamiento del objetivo. Me planteo el objetivo general, desarrollar las prácticas culturales y lingüísticas de la lengua originaria tacana en los procesos pedagógicos de las y los estudiantes del nivel secundario y comunitario en la comunidad educativa. El objetivo específico, los objetivos específicos es identificar la importancia de las prácticas culturales, adquirir los saberes y conocimientos ancestrales, promover actitudes de interrelación positivas entre culturas, potenciar la participación de las y los saberes y conocimientos en la comunidad educativa. Me planteo como indicadores la finalidad del proyecto educativo. La final del proyecto educativo es lograr concientizar sobre la cultura del Tacán, responder a las necesidades de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas originarios, formar una actitud crítica, responsable y de conciencia social sobre la identidad cultural, fomentar la capacidad y apropiación de saberes y conocimientos del contexto, promover el respeto y las cualidades morales, valores comunitarios de la lengua indígena tacana, eliminar las concepciones del monolingüismo y el monocultural. El propósito del proyecto es proporcionar conocimientos en el cuidado y preservación de nuestras cosmovisiones andinas y la relación armónica en la madre tierra. Generar prácticas ancestrales de las tradiciones y costumbres desde una convivencia lingüística. Desarrollar la coexistencia armónica de las culturas que existen en la región. Revalorizar la identidad cultural y lingüística del Tacana. Lograr que los educandos desarrollen expresiones orales de la lengua indígena propia de la región. La apropiación de conocimientos ancestrales para lograr el desarrollo de una vida armónica y complementaria con nuestro entorno. Que desde la educación se promueva aspectos culturales y lingüísticos, enriquecer el plurilingüismo y el pluriculturalismo también en las personas. En las actividades que me planteo de acuerdo a los objetivos específicos, son 4. A los indicadores, brindar capacitaciones constantes, la participación
que exista, ¿no? Que exista la participación de los sabios y sabios conocedores en en las prácticas culturales, ¿no? La elaboración de materiales artesanales que actualmente son utilizados y se pueden aplicar porque son realizados de manera artesanal, entonces son biodegradables. Crear canciones con las palabras aprendidas, fortaleciendo la propia identidad cultural. Promover, promover presentaciones de videos, dramatizaciones de pequeñas historias propias desde una identidad lingüística. Realizar actividades desde la apropiación de los saberes y conocimientos ancestrales, el hecho de eh, actividades que se realizaban, no sé, desde la medicina natural, la aplicación de algún medicamento para el dolor de estómago, para el dolor de cabeza, para tal vez una luxación. Las fuentes de verificación, el registro de participación, actas realizadas en las diferentes actividades, fotografías como evidencias, recursos tecnológicos, o sea, formar grupos de WhatsApp, eh, las fichas de participación también, en supuestos aspectos hipotéticos que apoyan a la ejecución del proyecto, siempre y cuando exista el interés, la coordinación en la organización, predisposición de las y las autoridades locales y municipales, voluntad de participar y contribuir con la educación desde sus experiencias vividas, desde el interés de las y los actores educativos, apoyar con el seguimiento de las autoridades educativas comunitarias. Debe ser desde la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa de manera continua y reajustar a las actividades. Entre los resultados y responsables, fuentes de verificación, los resultados o productos esperados es que muchos de las y los maestros se apropien de los conocimientos de la lengua indígena desde el contexto donde trabajamos. Crear folletos, afiches, textos, los cuales contribuyan a mejorar una comprensión y aprendizaje de la variedad lingüística que existe en nuestro contexto. Lograr el fortalecimiento de la identidad personal lingüística y de la cultura. Fortalecer el estatus lingüístico y la coexistencia armónica de las culturas a las que pertenecen las y los estudiantes. Dar continuidad al aprendizaje de la cultura indígena en el contexto. Coadyuvar con las personas conocedoras de la artesanía, de la Amazonía, para que puedan transmitir esos conocimientos a las siguientes generaciones. En el cronograma de actividades planteo las siguientes actividades a realizar. Semana 1, semana 2 del mes de febrero, las cuales son modificables. Eso sería mi presentación. Muchas gracias por la atención y mil disculpas por algunas situaciones que tal vez por la mala señal. Eso sería. Muchas gracias por su atención.